Hola, buenos días a todos los que estáis conectados. Vamos a esperar un poco, 2 minutos más a empezar para que poco a poco la gente se vaya conectando. ¿De acuerdo? Bien, en 2 minutos empezamos a todos los que estáis conectados. Bien, buenos días. Vamos a iniciar el webinar que teníamos programado para hoy desde Asset. Desde Asset, primero presentarme, soy Luis Calaf, secretario general de Asset, y tengo el placer de lanzar este webinar, que es creemos que es de máximo interés práctico, de las necesidades de evolución de día a día que hoy tenemos para seguir avanzando en el proceso de digitalización. Y lo que vamos a tratar quizás es uno de los primeros puntos básicos para iniciar este proceso de digitalización que no se va a parar y vamos a tener que adaptarnos todos poco a poco al ritmo de nuestras posibilidades, pero ya poniéndolo como una de las prioridades para estar como empresas. Hace poco estaba con un presidente de una gran compañía española de primer nivel, de la número 1 y española de telecomunicaciones, no hace falta decir el nombre, con su presidente ejecutivo, y él decía claramente, quien no se digitalice no va a estar. Y uno de los primeros pasos básicos, el primer escalón casi, es lo que vamos a tratar hoy. Desde Asset siempre intentamos haceros llegar todo lo que es de interés para vosotros, para vuestra ejecución diaria de vuestras tareas y responsabilidades, para dar valor desde la asociación a todos los que sois, a los que estáis todos en la dirección financiera de las compañías, de todo el tejido empresarial, no solo de las empresas grandes, sino partiendo de las pymes. El tejido empresarial español se compone de todas las empresas que pertenecen a ellas, dándoles el valor que les corresponde, con el nivel que se tiene que tener, sea cual sea el volumen y la dimensión de la compañía. Todos pertenecemos a este tejido empresarial y todos somos parte de él. Por lo tanto, nuestro soporte va dirigido a todos vosotros. Os doy la entrada a que veáis quién somos, los que no nos conocéis bien, y que veáis las ventajas de los que no sois asociados, de asociaros. Tenemos perfiles muy flexibles, nos adaptamos a todas las capacidades de empresa y las cuotas son desde nivel muy bajo, perfectamente asumible por una pyme, hasta la gran empresa. Y todas las empresas tienen la misma importancia para nosotros. Bien,
hacemos un webinar prácticamente cada semana de muy distintos temas y, por lo tanto, esta creación de valor es el principal objetivo que tenemos. Bien, en este webinar vamos a atacar y a profundizar, lo hacemos permanentemente, en lo que es la automatización de cuentas a pagar. Es el primer escalón que tenemos que estar y hemos de empujar el salir de las manualidades a ir a automatizar. No por simple hecho de costes que aporta, sino por la capacidad de recursos que liberamos para muchas otras funciones que son necesarias y que cada vez van a ser más necesarias con la evolución de la digitalización que tenemos. Con lo cual, las cuentas a pagar es el primer eslabón y automatizarlo, conectarlo con toda la gestión financiera, todas las herramientas y todos los elementos de la gestión financiera, nos va a ahorrar tiempo, nos va a dar fiabilidad en los datos y por lo tanto, va a generar beneficio en la gestión financiera de las compañías. Hoy en día existen las capacidades tecnológicas para aplicarlo y más que ello, en los últimos años se ha evolucionado de tal manera esta capacidad de automatizar las cuentas a pagar que se ha simplificado y se ha agilizado su implementación. Hoy en día, implementar la automatización de cuentas a pagar es mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más eficiente su implementación. Y un caso claro, un líder en este aspecto es Youth. Youth tiene mucha experiencia, lo ha vivido desde su inicio, todo este proceso de automatización de cuentas a pagar, y os van a dar en este webinar una visión de dónde estamos, cuáles son los puntos en los cuales vamos a evolucionar y, sobre todo, qué aplicación práctica vamos a ver a la hora de implementar una automatización de cuentas a pagar. De la mano de Youth vamos a estar con Amélie Lorenzou, que es asesora de Youth, gran experta en la temática. Justo cuando acabemos la parte de presentación, que sobre todo, repito, va a ser muy práctica y vais a ver la aplicabilidad directa en vuestra gestión. Luego vamos a abrir 10 minutos de debate con todas las preguntas que enviéis. Por lo tanto, os invito a que enviéis todas las preguntas que veáis de vuestro interés para que Amélie os la responda. Esto será en los últimos 10 minutos. Amélie, te dejo la mano, te dejo la presentación, todo tuyo. Pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias por invitarnos. Es verdad que Asset es un partner tecnológico pues súper importante y con el que siempre es un gusto trabajar. Hoy en día vamos a hablar, como no presentaste bien todo el tema, vamos a hablar de la automatización de las cuentas a pagar y ver cómo no fallar en automatizar y volviendo desde el principio para decir adiós a realmente el proceso manual. Bueno, yo soy Amélie y os doy la bienvenida y hoy, pues, de los temas más en detalles hablaremos de los procesos financieros, de cómo pasar de lo manual al automatizado. Es como que generalmente consideramos que Yusa es un poco el lavaplatos de la factura, es decir, que antes pues tenéis que hacerlo a mano y pues ahora todo el mundo usa un lavaplatos, pues quien quiere hacerlo a mano, pues no muchos. Y bueno, ver un poco cuáles son los beneficios de la automatización inteligente para agilizar el proceso financiero y realmente ver en detalles cuáles son los beneficios y cómo, bueno, dónde estamos hoy, hasta qué punto podemos llegar
y pues después de ver un poco la teoría, pasaremos a la práctica para que sea más eficaz. A veces una imagen es mejor que unas palabras. Y por fin, pues sí, hablaremos de preguntas. Para empezar por el principio, hoy en muchas empresas los procesos en general pues siguen siendo muy manuales. Que bueno, vamos, se mejoró con el COVID, que deben de haber cosas buenas con el COVID, pero bueno, sigue siendo un dolor de cabeza y pues hay unos procesos que son muy lentos, que pueden ser engorrosos y aunque ahora son más y más los proveedores que envían las facturas por email, sigo teniendo respuestas de gente que dice que llevan un 50% de papel recibido o de facturas que reciben por correo electrónico, pero que imprimen para hacer validaciones y tal. Bueno, toda esa complejidad fue estimada entre 22 y 35 días de procesamiento entre el momento en el cual se entra una factura en la empresa y el momento en el cual se contabiliza. Y bueno, esa complejidad lleva a un problema igual de tiempo y el tiempo sabemos que es dinero y entonces el coste recurrente, bueno, promedio por documento sería de unos 9 a 20 euros del documento, de una factura. Entonces, bueno, eso genera también retrasos de pago y cada quien es el proveedor de alguien más. Entonces, la idea es terminar con esa falta de visibilidad y pues que se considera que hasta ahora los errores de pago pueden llegar hasta un 3,5% de la cantidad total, que eso se podría reducir sin problema y reduciendo igual los intentos de fraude que van creciendo con la digitalización, eso es clarísimo, que es más simple de hacer una fotocopia o de volver a imprimir un documento y hacerle una modificación. Los intentos de fraude son tanto internos que externos. Y bueno, hablaremos también de la parte legal, que la AIAT propone digitalización al 100%, pero la presión regulatoria es más y más elevada. Si miramos un poco los beneficios de la automatización, es súper simple medir el, coste y los ahorros que podrían hacer con un sistema automatizado. Paystream Advisors es una empresa de investigación y de consultoría que se centra en la automatización de procesos empresariales en todo lo que son las áreas de aprovisionamiento, la gestión de la cadena de suministros, de compras, de cuentas por pagar, a pagar y la gestión de pagos, ¿no? Y pues interrogaron a empresas menos y más avanzadas a niveles de automatización de facturas y se definieron 3 segmentos principales. El primero, que son los innovadores, que son los más avanzados a nivel de tecnología y de automatización. Los principiantes, que bueno, que son el contrario, que siguen siendo muy manuales. Y los mainstream, que se encuentran a mitad de camino entre uno y lo otro. Paystream evalúa también que, bueno, para cada de esas categorías de empresa, cuáles son los costes y los tiempos de tratamiento para cada movimiento, ¿no? Pues los resultados son clarísimos. El ciclo de tratamiento de facturas es de 45 días para un principiante versus 5 días para un innovador. Que bueno, la diferencia de 40 días por un documento es obvia, que es un mes, hasta más de un mes, que se podría ahorrar con una solución digitalizada. Y bueno, como decíamos, el tiempo es dinero y entonces el coste de tratamiento está entre el 14 euros en promedio, entre 9 y 20 euros es lo que vimos por documento para los principiantes, y se reduce hasta 2,22 euros para los innovadores, que bueno, que son las estrellas de ese proceso, que se ahorran 40 días y hasta más de 10 euros por documento, que es muchísimo cuando tenéis 500 facturas al mes, 1000, 1500 y tal. También Capgemini evaluó y estimó que la
automatización de las cuentas a pagar implica una reducción de costes que va a llegar hasta el 71%, que es una evidencia que es una prioridad para los directores financieros por ahora. Y entonces hay que mejorar la agilidad del departamento financiero, y eso es una clave para poder automatizar, porque el tiempo de tratamiento de una factura se puede dividir entre 5 y 10 veces. Es muchísimo. Recientemente, JUS ha presentado el primer sondeo también, que busca identificar dónde estamos a nivel de tecnologías de automatización en el departamento financiero. Esta encuesta fue realizada en el marzo del 2021, hace un año, y tiene como objetivo comparar entre 2020 y 2021 y ver el progreso de las trayectorias de transformación digital en el departamento financiero. Y las inversiones tecnológicas han participado más de 1.000 responsables financieros de 8 países, incluyendo España, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, todo el país, el paisaje económico, ¿no? Y 3 datos clave pues mostraron dónde estamos hoy a nivel de automatización y digitalización. El primero es que el 50% de las empresas dicen haber experimentado problemas en la gestión del proceso de las cuentas a pagar con la llegada del teletrabajo. Que claro, los procesos internos en el departamento financiero también sufrieron de los efectos de la pandemia y han tenido que adaptarse y ser proactivos frente a las nuevas habitudes de trabajo. ¿Quién no siguió trabajando en casa? Estamos todos ahora frente a esa situación, ¿no? Para poder procesar las facturas a tiempo y de manera eficaz, pues se necesitan nuevos métodos, nuevas herramientas y se necesita simplificar en la visualización de todo el concepto de, financiero, y que todo el mundo tenga acceso a la buena información en tiempo real para poder tomar las buenas decisiones. Vimos también que solo el 15% de las empresas han tenido un proceso 100% automatizado en el 2021, que ya va creciendo y creciendo en el 2022. Lo vemos a nivel de crecimiento de empresa igual, que en unos años doblamos hasta triplamos los empleados en nuestra empresa por las necesidades que van creciendo y las oportunidades que van creciendo. Es una realidad a la cual tenemos que adaptarnos y tenemos que estar reactivos. Por último, a nivel de tecnologías que forman parte de la lista de prioridades de los CFO, el 41% de los CFO dice tomar en cuenta la ciberseguridad como tecnología que se debe de implementar. Y el 34% dice haber incluido en su presupuesto tecnologías cloud y SaaS, que son disponibles directamente en la web sin tener que instalar sistemas locales en una en un ordenador específico in situ. Eso se explica porque con la llegada del teletrabajo pues se necesitan nuevas costumbres, nuevos ambientes de trabajo y datos segurizados que sean fácil de comunicar y que se puedan acceder a todos los sistemas desde cualquier lugar, que sea en el mismo país o hasta el extranjero. Y hay que tener en cuenta también la necesidad de estar reactivo y estar proactivo frente a una situación de crisis en la cual el departamento financiero es el primer que está confrontado a esos problemas. Nosotros no hemos esperado el COVID para desarrollar nuestra aplicación, que llevamos 12 años trabajando sobre el reconocimiento automático de documentos, y para nosotros pues el COVID no cambió nada, sino que la carga de trabajo. Pero bueno, desde
que fue creado, JUS genera más del 50% de crecimiento anual, con 2 oficinas, una basada en Europa, otra en Estados Unidos, y contamos con un poco más de 4.000 clientes repartidos en el mundo. En España, JUS es un sistema homologado por la Agencia Tributaria Española y es software autorizado, para la digitalización certificada. Nuestro objetivo es realmente poner a disposición una tecnología nueva para la cual reinvertimos mucho en ID para proponer una solución realmente de última tecnología y que sea simple de uso y que quede pues adaptada a todas las empresas. Porque antes el mercado de automatización de facturas era reservado a, bueno, a proyectos que llamamos on-premise locales para empresas que tenían miles y miles de facturas. Pero ahora cambia el tema. Aunque lo que tiene en común la mayoría de nuestros clientes por ahora es la organización multisitio, pues nosotros, nuestra fuerza es que nos podemos adaptar a cualquier tipo de empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Ya no es algo elitista que digitalizar sus facturas. Es algo realmente accesible a cada empresa, que tengáis 100 facturas al mes o 100.000. Nos adaptamos y sabemos acompañarnos de alianzas, de gestorías, de editores, integradores, con todo el ecosistema financiero y tecnológico que se necesite para proponer una herramienta pues fiable, segura y fácil de uso. Si miramos esta imagen, esa es la más importante, que va a describir qué es lo que hacemos. Nosotros nos focalizamos sobre la automatización de las cuentas a pagar con diferentes módulos que se pueden aplicar a vuestra aplicación, vuestra empresa, que no son todos obligatorios. Por ejemplo, se puede gestionar un sistema de compras desde la nada, desde cero, o incluyendo un programa que ya tendréis para pasar vuestros pedidos y albaranes. Si tenéis un sistema ya, podemos importar los datos de pedidos y de albarán y ocuparnos de lo que es tiedoso por ahora, que es conciliar factura con pedidos. Es poder analizar rápidamente con un proveedor dicho lo que se debe facturar cuando han llegado servicios o mercancía. Procesamos también otras facturas de domiciliación o facturas de acreedores o facturas que no tienen ningún pedido asociado. Para eso, la primera etapa de automatización empieza la captura a pues recuperar el dato de manera automática. Ahora, la mayoría de las facturas llegan por correo electrónico y nosotros ofrecemos la posibilidad de transformar los formatos en PDF y centralizar todas esas facturas en un buzón dedicado a la recepción de facturas y copiar esos datos, transformarlo en buen formato en JUS para que no tengáis nada que hacer en el momento que el proveedor les envía la factura. Tenemos también un colector automático de facturas que permite recuperar las facturas de Endesa, de Movistar, de la Renfe, de Amazon, que se quedan almacenadas en la página web del proveedor. Nosotros las aspiramos y la convertimos en JUS. Es posible también tomar una foto con el móvil, es posible escanear paquetes de factura. Es una captura realmente omnicanal que permite ganar tiempo en la primera etapa, que sería la recuperación de datos. Una vez que se recupera, la automatización empieza el OCR, nuestra tecnología de reconocimiento, va a leer todos los datos de la factura y va a interpretar los datos del proveedor, de las cuentas, de los importes, de la base imponible, de los impuestos, de la retención, de los conceptos que están presentes en la factura, ¿no? Y eso sin que tengáis que hacer nada. Nada más cargar el catálogo de proveedores, de cuentas y eventualmente de cuentas analíticas para que ellos tenga pues el plan de cuentas adaptado a vuestra empresa, ¿no?
Eso es la fase de registro contable. Si viene con un pedido, pues ya vienen los datos contables a nivel de los artículos. Si no hay pedido asociado, hay que enseñar una primera vez sobre una factura cuáles son las cuentas que se van a aplicar y las próximas veces pues just lo reconocerá de manera automática. Se pueden añadir también etapas de validación, de aprobación, con rutas más o menos complejas en función de vuestro sistema actual. Entonces se pueden añadir rutas en función del volumen, del importe, de la contabilidad analítica, del artículo que se solicitó o un conjunto de ambos criterios. Somos súper flexibles y la idea es que podáis ser independientes sin tener que llamarnos cada vez que queráis cambiar vuestro proceso interno. Podemos añadir también etapas de validación de pago para generar un batch de facturas a enviar al ERP como con una orden de pagar. Y exportaremos el dato de los asientos, del paguese de la orden de pagar al ERP para que lo tengáis listo sin tener que mover un dedo en contabilización. Se considera que podemos automatizar vía el circuito no touch hasta el 80% de las facturas de vuestro volumen sin tener que ni siquiera mirar las facturas. Obviamente, más vais a usar herramientas automatizadas, más vais a confiar en la herramienta y más vais a confiar en elementos en ese circuito 100% automatizado. Pero en vez de hablar de realmente la teoría, os propongo que pasemos a la práctica y que veamos un poco la herramienta en sí. Entonces me conecto con una contraseña, un login y llego en mi plataforma como usuario. Puedo poner mi plataforma en francés, en inglés, en español por el momento y Just es capaz de reconocer cada idioma. Voy a cortar mi cámara nada más para que sea más fluido. A ver, aquí llegamos en la aplicación con todas las posibilidades de trabajo. Mis facturas han llegado automáticamente vía los diferentes medios en mi espacio de trabajo. Y aquí es un caso de una empresa multisitio con una filial en Barcelona, una otra en Madrid, otra en Sevilla y una seguridad social en Valencia. Vemos todas las facturas aquí que tenemos que tratar y vemos arriba unos buzones de facturas con retraso, que se puede generar un plazo específico para la validación de facturas, documentos completos y documentos bloqueados. Si nos enfocalizamos sobre los documentos completos, podemos ir a filtrar, por ejemplo, los de Barcelona y ver que sobre 5 documentos, 5 están completos. Entonces, ¿qué quiere decir documento completo? Son los documentos para los cuales el OCR reconoció todos los elementos de manera automática sin que tengamos que hacer nada. Entonces, lo podemos enviar todos sin ni siquiera abrir la factura en una fase de validación. Si quisiera, hubiera podido poner una ruta automatizada también sin ni siquiera tener que ver esas facturas. En un principio, prefiero verlas, el tiempo de que me acostumbro a la herramienta, y luego les puedo automatizar si son facturas recurrentes, por ejemplo. Si miro mis facturas más en detalles, voy a abrir mi factura, veo que tenemos una tasa de completitud, un porcentaje de completitud de los datos y vemos todos los elementos que la herramienta reconoce. Siempre que damos clic en elemento, nos muestra la herramienta dónde fue a buscar la información con un cuadrito rojo para que podamos comprobar que es correcto el dato que fue a agarrar. Todo esto es 100% automatizado. Vemos que haya una o varias páginas, es el mismo sistema. Lo único que tuve que hacer es, la primera vez que tuve una factura de Endesa, decirle que la cuenta va a ir en suministros y ponerle de alta eventualmente datos analíticos. Aquí pusimos 3 como proyecto, naturaleza y centro de costes, pero obviamente podría ser personalizado y podéis meter tanto como queráis.
Si todo está correcto en esa factura, la puedo guardar y pasar a la etapa siguiente y seguir el procesamiento de mis facturas. Vemos que nos falta algunos datos en ciertas facturas, la podemos abrir para ver lo que es. Aquí, en la factura de Air Europa, tengo mensajes de errores que me avisan que hay un problema en la factura. Puedo ver instantáneamente que el problema se ubica a nivel del importe del impuesto. ¿Por qué? Pues porque JUS fue leyendo los datos de la factura, el importe de base, el impuesto, el total, y destacó los diferentes IVAs, uno a cero, uno exento y el otro al 21%, y los multiplicó por el impuesto y calculó que el impuesto es de 0,10 y no de 0,11. Aquí, analizando el dato, vemos claramente que se trata de una cuestión de redondeo, que no es nada grave y que podemos aceptar ciertas tolerancias si queremos, pero en este caso dijimos que no íbamos a aceptar tolerancias. Entonces podemos notificar el proveedor de un problema y enviarle un correo electrónico ya desde la plataforma y eventualmente bloquear el documento para decir que está pendiente de una respuesta del proveedor. Para facilitar la colaboración entre empleados se pueden añadir comentarios. Por ejemplo, no tocar, estoy en el tema. Y cada quien podrá ver quién hizo el comentario a qué momento. Y todo estará disponible, todos los movimientos estarán disponibles en el histórico del documento. Cierro mi factura, ya estará visible en mis documentos bloqueados. Puedo seguir así tratando facturas. La idea es saber que nos adaptamos a cualquier tipo de facturas, que haya retención, que haya suplidos o cualquier otra especificación o IVA intracomunitario, etcétera, nos adaptamos. Vemos que las facturas que he procesado están en fases de aprobación y que están a seguir. Puedo ver la tarea pendiente, que está en fase de aprobación, de revisión, etc. Puedo tomar la identidad del señor aprobador, por ejemplo, para ver lo que tiene en su buzón, si se fue de vacaciones con prisa, sin haber validado sus documentos. Ahora, por ejemplo, vemos que el señor aprobador tiene 3 documentos que validar. Documentos en aprobación. Él tiene un rol súper simple que va a decir, bueno, esa factura la voy a mirar y o la puedo aprobar o la puedo rechazar y enviar de vuelta. Puedo poner comentarios igual, etcétera. Y lo interesante es que todos los datos que estén presentes en la factura se convirtieron en texto y cada quien puede volver a pues, usar esas palabras para hacer búsquedas luego. Por ejemplo, aquí, bueno, no son palabras bueno, muy específicas, pero guardamos en la mente, por ejemplo, importe, voy a validar mi factura, va a seguir un proceso. Aquí tengo una notificación de JUS que me avisa de 2 cosas. Que la fecha no corresponde porque es una fecha del documento del 2020, entonces que no es versión actual, y que JUS encontró un duplicado con otro documento. Y tengo la posibilidad de ver el documento para comparar y eventualmente enviar de vuelta y decir que es un duplicado. Si quiero validar el documento e ignorar esas notificaciones, lo podría hacer y podría enviarlo a una o varias personas, decidiendo igual de a quién lo quiero enviar. Una vez que haya seguido esos pasos de validación, pueden haber tantos niveles como queráis, las facturas siguen el proceso hasta estar lista a exportar. Y entonces exportamos facturas y las enviamos al ERP generando una exportación o manual o automatizada
que podemos hacer ambos según las necesidades y las voluntades de cada empresa. Nos adaptamos a varios ERPs y tenemos formatos ya desarrollados para los más grandes del mercado. Ahora, cuando he procesado todas mis facturas, se quedan almacenadas en JUS. Entonces, puedo mirar, habíamos hablado de la palabra importe, puedo mirar todas las facturas que contengan, por ejemplo, la palabra importe y añadirle criterios. Es decir, yo quiero ver las facturas que tienen la palabra importe que están en la organización de Sevilla. Busco y puedo guardar mis búsquedas como favoritas y poner, por ejemplo, importe de Sevilla. El hecho de guardar una carpeta dinámica me permite tener la información cada vez que un nuevo documento que corresponde a esos criterios llega en ese buzón y avisar, por ejemplo, a la buena persona sin que tenga que estar pendiente de este tema, ¿no? Y la ventaja es que JUS pues tiene un número de usuarios ilimitado, entonces podéis poner accesos para cualquier persona, para cualquier rol y se adaptarán a los accesos que le deis, según las necesidades que podáis tener a nivel, pues a nivel de finanzas. Además de esa búsqueda multicriterio, que permite también hacer exportaciones y descargar los documentos y los datos de los documentos en Excel, hay unas estadísticas de uso que están disponibles que dan de alta la tasa de automatización, los campos y pues que dan un poco los volúmenes y los importes que pueden haber en la aplicación. Eso os da realmente una idea de realmente cómo valorar la aplicación y cómo valorar los distintos elementos de la aplicación para retrabajar el dato o retrabajar lo que necesitéis realmente. Eso fue una presentación breve de lo que podemos hacer y os da una idea de cómo automatizar realmente sin problema y poder ganar tiempo y no es nada, pues nada muy duro. Lo más duro sería pasar al acta y empezar a meterse en el tema, que ya estáis adentro. Pues ahora creo que estamos listos a pasar a preguntas. No sé, Luis, si hay Sí, algunas. bien. Sí, hay varias preguntas. Hay varias preguntas que nos han ido enviando los asistentes. Os invito a todos aquellos que tengáis preguntas que también las pongáis, ¿eh? De momento, lanzarte algunas preguntas que ya nos han llegado. Un aspecto práctico ¿Vale? a la hora de implementar herramientas que nos permiten automatizar de una forma integral, diría, todo el proceso de pagos de una empresa, es el tema de OCR, porque al final te tienes que conectar, ¿no? Tienes que conectar tu gestión de pagos con las distintas entidades que utilizas. Entonces, ¿cómo tenéis lo del OCR? ¿Qué manejáis? ¿Cómo lo atacáis, lo de OCRs? Vale. Es muy práctico. Es el típico punto que cuando haces la implementación va y no funciona, ¿no? La ventaja es que ¿Cómo lo tenéis? nosotros somos editores de una solución de OCR. Entonces, la ventaja es que podemos, y lo hacemos, actuamos sobre el OCR realmente siempre. Es decir, que hay diferentes tecnologías de reconocimiento automático que existen en el mercado y es importantísimo pues hacer la diferencia entre, por ejemplo, las soluciones que funcionan con un sistema de plantillas, que sería una antigua tecnología, que necesitaba
pues había que mostrar a la herramienta dónde se ubicaba el dato, en cuál zona se ubica el importe, cuál zona se ubica el proveedor, para que la herramienta pueda hacer un reconocimiento. Y eso pues hacía perder un montón de tiempo, que ya era mejor que llevarlo en un Excel o hacerlo mano a mano, pero que se podría optimizar. Nosotros tenemos una tecnología que se basa sobre el Machine Learning, más precisamente el Deep Learning, y que hace un aprendizaje. Es decir, que está acostumbrado a saber que si hay, por ejemplo, escrito en la factura fecha de la factura, pues sabe que va a encontrar la fecha de la factura. Si pone fecha punto factura, también sabrá de que puede ser ese formato. Y es todo un aprendizaje bueno, que la herramienta lleva 12 años aprendiendo, entonces ya está a un nivel de inteligencia pues muy alto, porque no estamos principiantes en el tema. Cuando dices Machine Learning, se nos viene a la cabeza, bueno, es que la máquina entonces lo hace solo Sí, y pasa de mí. Pero, a ver, ¿no? Hay a veces casuísticas, situaciones puntuales, que no todo lo puede variar, ¿no? De un día para otro. Entiendo yo que tú puedes implementar la herramienta y la conexión OCR que tú puedas validar claro, claro. previamente A y ver, tú la puedas máquina, hacer cualquier modificación de la propuesta que te hace la máquina. claro, la máquina aprende más y más, pero no reemplaza a un humano tampoco. Reemplaza al humano para ciertas tareas, pero hay ciertos casos específicos en los cuales hay que validar y pues hay que hacer una acción. La idea es que la máquina pueda automatizar el máximo de flujo que es repetitivo y que no tiene ningún valor añadido. Cuando hay un problema específico, la visualización del humano es súper importante, que el humano pueda tomar la buena decisión. Y si un dato no es correcto, pues lo puede cambiar. Y simplemente aquí, por ejemplo, cambiar la fecha o ir picando el dato directamente en la factura para cambiarlo. Bien. Hasta El podría simple hecho, añadir elementos. el simple hecho de que en muchos segmentos empresariales, de muchos sectores, la presión inflacionista empieza a estar ahí. Y la gestión de los márgenes y por lo tanto el cash flow también te incide en cómo gestionas el working capital, el circulante de la compañía, ¿no? Entonces, pues claro, a veces pues tienes que negociar situaciones sin la pérdida del soporte del proveedor, pero tienes que negociar situaciones que tiene que atacar la empresa, ¿no? Y eso yo creo que es importante que se entienda, ¿no? Que la automatización no es que la máquina va sola y pasa de ti, sino que te hace todos aquellos pasos que son farragosos, son densos, son muy manuales y ya no los tienes que hacer. Pero el poder de decisión no te lo quita, sigue estando en tus manos. Eso Claro, es importante que se sepa. Que una automatización, una digitalización no tiene que significar una pérdida de decisión, ¿no? Una pérdida de poder de decisión, ¿no? Eso es es aumentar el importante. tiempo de reflexión igual sobre esos temas De estratégicos. análisis, de reflexión, de ver qué es lo que te interesa, que no es la parte de análisis de decisión, ¿no? Y no hacer usar el tiempo en aspectos de gestión manual. Yo creo que es muy importante ese aspecto de que se entienda bien lo que significa automatización y digitalización, ¿no? Mm, Siguiendo con esta, nos viene otra pregunta, que yo creo que viene mucho de pymes, ¿no? Se da por hecho de que la integración, que el proceso de automatización conlleva la parte de integración, porque tú tienes tus herramientas de gestión financiera y gestión contable, y llevar a cabo una automatización sin que haya una integración con las herramientas de gestión financiera, pues queda a medias, ¿no? Tiene que haber esa integración.
hay paquetes, hay ERPs enormes, ¿no? SAPs, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los más extendidos son aquellos que usan en gran parte muchas pymes, ¿no? Como pueden ser A3 o SAGE. Mm, ¿Cómo contempláis la conexión, la necesidad obligatoria, diría, de integración con los ERPs, con las herramientas de gestión financiera? Use es una herramienta plug and play que es muy fácil de implementar. Entonces ya tenemos conexión con todo lo que es A3, SAGE, SAP, Microsoft. Tenemos más de 250 conectores en el mercado con herramientas más o menos conocidas. También nos adaptamos a RPs caseros, RPs propios que tienen su propio formato y la importancia de tener una solución pues automatizada es tener en cuenta la apertura técnica para crear conexiones justamente y la flexibilidad de poder enviar un dato de una herramienta a otra con un sistema automatizado y segurizado. Hablando de APIs, de intercambio de ficheros vía un servidor, que es un poco técnico, pero son diferentes maneras de comunicar entre las herramientas. Ujú. Bien, eso es también parte básica, ¿no? Entendemos de la automatización, ¿no? Que se integre y funcione bien la integración, sea fácil, ágil y en esta integración, ¿no? Vamos a preguntas más concretas que nos envían los asistentes. Oye, a nivel de presupuesto, al final tienes un presupuesto y vas haciendo el seguimiento y a medida a nivel de costes y gastos, a medida que te van entrando las facturas de proveedores, pues las vas confrontando, conciliando con tu presupuesto. ¿Controlas con el presupuesto? ¿Hay una integración con la parte presupuestaria? Todos tenemos reservas, por ejemplo. El Mm. presupuesto se deben tener reservas por si acaso te pasa algo, ¿no? Algo que no tenías previsto, ¿no? Algo que no te viene. ¿Podéis unir estas reservas en presupuesto? ¿Cómo Es, gestionáis toda la parte presupuestaria de la a empresa? ver, a nivel de presupuesto, eso conlleva con la parte de compras, que decíamos que se puede hacer tanto en Use como se puede hacer en el RP, en la gestión de stock, de la gestión del budget, etcétera. Nosotros estamos abiertos en hacerlo o en nuestra herramienta o en el RP. Tenemos una gestión presupuestaria que estamos haciendo evolucionar un poco y que estaría ya la nueva versión que estará lista de aquí a septiembre, entonces que permite justamente pues definir un presupuesto, una gestión presupuestaria en función de los gastos y poder enviar, por ejemplo, en los importes a, a pagar y distinguir una factura con, bueno, la mitad de la factura que se tiene que pagar ya y la otra mitad que se tendrá que pagar a finales de año, por ejemplo. Eso también se puede llevar desde la herramienta y enviar al Muy bien. RP. Con lo cual, la integración no es únicamente a nivel de contabilidad, sino que también tienes en cuenta la integración y la gestión presupuestaria que conlleva, ¿no? Sí, exacto. Me acaba de llegar una pregunta muy concreta y muy práctica, ¿no? La persona que la ha hecho claramente ya está mirando aspectos concretos del proceso de automatización de pagos. Me dice lo siguiente, si se importa un gran volumen de facturas de una sola vez, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto tarda vuestra aplicación, vuestra herramienta en hacer todos los análisis necesarios? Es una clave en la búsqueda de un sistema de automatización para saber si una herramienta es potente o no. Es la clave mínima, decir que el OCR toma algunos segundos o hasta minutos. Cuando se importa la factura, depende de si el PDF se envía tal cual o si pedimos a la herramienta que haga una proposición de corte automático y que al enviar un paquete escaneado de 20 facturas, pues yo separe las distintas facturas de aquellos proveedores. Pero nunca va a tardar 24 horas.
hay herramientas en el mercado que dicen que el OCR puede tardar por facturas complejas y tal. La realidad es que no. Es que si tarda entre 24 horas y 48, es que hay alguien atrás de la máquina que está comprobando los datos, que no lo hacéis vosotros, pero que alguien más lo hace mano a mano. Entonces, la fuerza del OCR es realmente tener una, una una automatización casi inmediata. Y por eso proponemos, nos metemos a prueba y ofrecemos la posibilidad de que probéis la herramienta para hacer vuestras propias pruebas y que veáis la rapidez de la herramienta con vuestras propias facturas. Ujú. Oye, aspecto práctico. Al final, implementar una herramienta cuesta un dinero. ¿Cómo montáis la tarificación? Cuesta, pero realmente es una inversión más que un coste, lo que diría yo. Pero es una buena pregunta. Bueno, pero Nosotros, el coste no deja de estar, ¿no? claro, Por lo tanto, claro, hay que se considerarlo. optimiza, pero existe, sí. Hablábamos de un precio del proceso manual de 9 a 20 euros del documento, pues con esta constatación, pues hicimos una oferta de suscripción mensual que depende del volumen de facturas. Así nos adaptamos a cualquier tamaño y cualquier volumen, es lo que nos pareció más justo, y hay que contar en promedio, dependiendo de las opciones que elijáis, un coste promedio de 1 euro por documento. Entonces, ya estamos Mm, reduciendo de 10 veces el el coste. coste manual. Mm, Con lo cual es una as a service prácticamente, ¿no? Sí, Pagas por lo que usas, pagas por el volumen que tienes. exacto, exacto. Muy bien, con lo cual es variable a tu dimensión. Si eres una pyme Exacto. no te va Puede a costar ser. lo mismo que a una empresa que mueve cientos de miles de facturas. Lo bueno es que los usuarios están ilimitados, entonces podéis poner al centro de decisiones la buena persona sin tener miedo de pagarle una licencia con el ERP y que cueste miles de euros por una simple validación. Ujú. Oye, me acaba de llegar una nueva pregunta muy práctica ¿Vale? y muy de detalle, ¿eh? ¿Mm? ¿Dónde se guardan las facturas y cómo se nombran? Vale. Se guardan, es una buena pregunta, se guardan las facturas en nuestra herramienta, en la nube, eh, pues se guardan 5 o 10 años dependiendo de vuestro proyecto. Nativamente se guardan 5 años mínimo, que es la duración de los posibles controles fiscales del dato. Y si queréis tener esa homologación con Hacienda, en ese caso se guardan durante 10 años mínimo los datos. Se pueden encontrar gracias a todos los filtros de la búsqueda multicriterio. Y también habría una copia de esos datos en un cofre electrónico vuestro que tenga valor de archivo legal, con una firma electrónica, un cachete electrónico y que pueda ser considerado el documento que va a la plataforma como siendo original. Ujú. Con lo cual, ¿están guardadas? En ¿Dónde? la nube. En la En la nube, nube, en la nube de la aplicación. exacto. O sea, ahí Eh, tienes los PDFs. sí, y podemos enviar los PDFs también al RP dependiendo de los conectores. O sea, que tú, como lo customizas, puedes acceder a las facturas en un archivo en la aplicación o incluso en el RP directamente. Exacto. Y también Oye, podemos exportar los documentos en otra gestión documental si es que tenéis otra. vale. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se nombra qué? Perdón. Sí, eso yo creo que a la hora de identificar una factura, Sí. tienes muchas facturas, cientos de Mm. facturas, miles de facturas. Ah, ¿cómo se puede encontrar una factura? ¿Cómo la encuentras? Ah, ¿Cómo la nombras, no? O si tienes un sistema de registro numérico
o si tú te acuerdas del proveedor, ¿cómo nombras para su búsqueda, ¿no? Pues hay un sistema de numerotación que existe en JUICE, si quieres usar eso. Si no, pues la ventaja es poder usar la búsqueda multicriterio y buscar por proveedor, por fecha, por importe, por palabra. Si pongo hasta la palabra Big Mac, voy a ver eh, todas las facturas que tengan la palabra Big Mac. Es que no necesito ponerles nombres, necesito poner criterios más que nombres. Pero claro, se puede poner una denominación de facturas según vuestro modelo. Si ya tenéis, por ejemplo, fecha más nombre más proveedor más importe, se puede configurar. O sea, es abierto a que tú decidas como quieres, o si no, por el simple hecho de identificar algo que tú te Exacto. viene a la cabeza que te referencia a ese proveedor, a esa factura, etcétera, etcétera. El sistema, por un sistema de inteligencia artificial, diría, te hace la búsqueda en función de lo que tú Exacto. identificas que te acuerdas de qué es aquello. O sea, que puedes montar registros, nomenclaturas, etcétera, etcétera, pero también lo puedes buscar por aquello que sabes que en tu día a día relacionas ese proveedor con ese nombre o con ese hecho, con ese producto o con ese servicio, etcétera, etcétera. Unido a esto, me acaba de llegar otra pregunta. ¿En los asientos contables de la herramienta contable, Sí. el SAGE o el A3 o ¿Mm? cual sea, en el asiento contable puedo consultar la factura? Depende del sistema contable. Si está abierto el sistema contable para recibir la imagen de la factura, sí la enviamos. Pero no es algo automático, depende del sistema contable. Podemos o enviar nosotros un PDF o enviar un enlace hacia IUS para tener la imagen de la factura. Depende de los formatos que están capaces de recibir los RPs. Yo creo que hoy en día han avanzado mucho en este aspecto, ¿eh? Sí, Y si tienes una versión mínimamente actualizada, seguro que hay formas de crear los APIs para que lo puedas tener, ¿no? Esa visualización desde el sí, asiento, sí. ¿eh? Yo creo que todo lo que es el mundo de herramientas ha avanzado mucho, ¿eh? Y se ha desarrollado mucho toda la parte de APIs. Bien, con estas preguntas yo creo que ha habido de todo tipo, generalistas, de detalle. Yo creo que habéis hecho una visión muy clara de lo que Youth puede hacer en este aspecto, de las capacidades que tenéis, de la experiencia que tenéis, del desarrollo al que habéis llegado en la herramienta que tenéis. Yo invito a todos aquellos que realmente lo están atacando que se pongan en contacto con vosotros. Tienen el acceso de contacto a través de Asset y creo que ha sido muy buena, ¿no? La aplicación práctica que habéis hecho de lo que es la automatización de cuentas a pagar. Muchas gracias, Amelie, y gracias A a ti. Youth por este webinar. Invito a todos los asistentes que estáis a continuar con todas las propuestas de webinars, contenidos que publicamos, acciones de networking que tenemos, a estar en contacto con Asset y ver Asset como vuestro apoyo en vuestras necesidades y que la única objetivo que tenemos es crear valor en vuestra función que desarrolláis en las empresas. Gracias, Amelie, y gracias a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo webinar. Un Muchas saludo a gracias otra todos. vez. Gracias.